Noticias y protagonistas. Bueno, María Eugenia nos está contando que en la zona de Mogotes la neblina está muy cerrada, que no se ve a más de 100 metros. Acá está más o menos igual ahora, ¿eh? Ahora, esta neblina bajó hace un ratito. Más temprano, cuando vine yo para acá, no tenía esa intensidad. Bien, siguiendo con el desarrollo de lo que está en el centro de la agenda, ustedes saben que en las últimas horas hubo un hecho, hay un Zoom que se hace todos los lunes de dirigentes de Juntos por el Cambio. En ese Zoom, Mauricio Macri aparece con una camiseta, una ropa de dormir, está en su habitación, participando del Zoom. Atrás de él se ve a su esposa, Juliana. Hoy deben haber eliminado los correctores de estilo y deben haber eliminado a gente que entiende el idioma, porque en dos casos, o tres, pero vamos a tomar los que serían los más significativos, ¿no? Clarín, Nación, titulan el blooper de Macri. El blooper es un fallo. ¿Cuál es el fallo? El tipo estaba en la casa, llegó la hora de participar del Zoom, se habilitó en el Zoom, que en principio se entiende es una cuestión de carácter privado. El Zoom es entre el grupo que está hablando. No era un Zoom de una sesión del Congreso o del Consejo Deliberante que es público. Era una reunión privada por Zoom. Alguien filtró las imágenes, alguien las filtró. Algunos medios dicen hoy que están tratando de ver quién sería el que lo filtró y entonces apuntan a uno, a otro. Puterío, no tiene ninguna importancia. Esto le sirvió torpemente a quien formalmente preside la República Argentina, Alberto Fernández, para decir, mientras otros están en la cama, nosotros estamos distribuyendo vacunas. La verdad que la obsesión que tienen con Macri es patética, verdaderamente es absolutamente patética. Se hablan cada vez más para el ombligo, se hablan cada vez más para la secta, ¿no? Ayer, aunque les cuesta, se publicaba un trabajo que decía, un trabajo de campo, que decía que un porcentaje de los argentinos que no tienen definición, es decir, cuando dicen no tienen definiciones, no son kirchneristas, no son macristas, no son radicales de Juntos por el Cambio, estaría dispuesto a votar a quien fuere con tal de que este gobierno termine. ¡Wow! Es el tema de la frustración permanente por la ausencia de entender y ver lo que ocurre de manera sistémica. Es decir, pongo mis ideas, mis sueños, mis voluntades por encima de lo que ocurre. Entonces termino por no entender nunca nada de lo que ocurre. Pavorosamente. ¿Qué quiero significar con esto? Está claro y estaba claro a finales de 2019 que había, desde un contexto difícil, con algo más de 12 años, porque algunos dicen, bueno, fueron los 12 años de Néstor y Cristina. No. Esto empezó en la caída de la convertibilidad, que fue la tabla salvavidas del gobierno de Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem llegó sin idea, sin plan, sin conocimiento y sin ningún otro propósito que el poder mismo. Algún día lo contará públicamente Silvia Mercado, pero cuando Menem asume, en los primeros días en la Casa Rosada, un grupo de mujeres periodistas que había trabajado muy fuerte en la campaña de Menem, varias de ellas a las que conozco muy bien, habían mantenido una reunión con Menem en el despacho principal de la Casa Rosada. Y ¿cómo diría? La pieza cómica de esa reunión fue que Menem no acertaba con la botonera, porque les quería llamar para que les trajeran café, para mantener esa charla que tenía un propósito periodístico, y no acertaba con la botonera. Menem no tenía ni idea de cómo funcionaba la botonera del teléfono que tenía arriba del escritorio. Lo primero que hizo fue comprarle al grupo de Bunge y Bor un plan económico, que explotó por el aire, porque hay que recordar, en esta sociedad de memoria frágil, que Argentina no tuvo solo la hiper de Alfonsín, que Argentina tuvo una hiper de Menem, ¿sí? Que, como pasa ahora, contenida por la estructura de las tribus peronistas, no adquirió la significación de desquicio que sí adquirió el momento de la hiper de Alfonsín.
Después vino el plan Bonex o Bonexazo, confiscación de depósitos. Tenés toda esta plata depositada acá, bueno, listo, te voy a dar un bono. Bien, te confisqué los depósitos, perfecto. A partir de ahí, que eso lo hicieron Javier González Fraga y González, el que fuere Herman González. El Bonexazo lo hacen Herman González, ministro de Economía, y Javier González Fraga, presidente del Banco Central en ese momento. Permite generar otra vez un proceso de restricción monetaria previo a un ordenamiento que se encontró vía caballo por el lado de la convertibilidad. ¿Por qué explota la convertibilidad? Explota por el desequilibrio fiscal sistémico de la República Argentina, que entre otras cuestiones se produce porque el Estado tiene una voracidad inmensa de creación de factores de distorsión económica que hace que se requieran cada vez más impuestos, que cada vez los impuestos sean más pesados. Y en algo que dijo muy bien el otro día, en ese tono monocorde, aburrido, tedioso que tiene el caballo de Troya Guga Lustó, en el hecho de que cuando Argentina tiene un tipo de cambio muy alto, nadie habla de las cosas que hay que hablar porque el tipo de cambio muy alto lo cubre todo. El tipo muy alto de cambio que se genera en la caída de la convertibilidad con un desquicio fenomenal, lo cubrió todo y vino el momento clave que permitió después lo que algunos caracterizan como el muy buen gobierno de Néstor, que fue haber repudiado la deuda externa, cuestión que la hizo Adolfo Rodríguez Sá en la brevísima presidencia que tuvo, celebrada por todo el peronismo, de todo el país, de todas las tribus, expresada en el Congreso como un acto de reivindicación soberana. Entonces, cuando te quedás con fragmentos, cuando tu única cuestión es si estás contento porque la boleta de energía no significa nada, si la boleta de luz significa poco, si la boleta de gas te permite tener la casa con una temperatura tropical para andar cuasi en pelotas, sin tener que ponerte un par de medias y un pijama largo, cuando te confundís con esos parámetros, después caes en este tipo de cosas. ¿Dónde qué hay? Bueno, y lo que hay es lo que están construyendo, bolsas de miseria, bolsas de desesperación. Hoy hay otro artículo que empieza a hablar de los argentinos que se van. Aparentemente muchas personas de religión judía están eligiendo irse a Israel, es decir, se van a ir a un país pequeño que tiene una infinita cantidad de problemas, que tiene un estado de guerra permanente, rodeado de enemigos que proclaman la necesidad de hacerlo desaparecer y hacer desaparecer a sus habitantes. Eligen eso, en un país que tiene un presidente hipercorrupto como es Netanyahu, al que no lo han podido sacar mediante el voto porque hay una esterilización política de grupos en competencia política que no permite que haya un cambio. Habrá que ver qué pasa en las elecciones del día de hoy, porque en el medio de todo esto tenés un set de medios que eligen contarte una cosa chiquitita así de la película de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, en el país, en la sociedad que te rodea. Desafortunadamente es un camino que nos toca a nosotros en este tránsito. Vuelvo a un ejemplo que di en los últimos días. Invito nuevamente, yo sé que no es el mejor, sé que no es la propuesta más atractiva porque es una docuserie, ¿no? Es una docuserie, es decir, no es New Amsterdam ni One, ni nada de eso que tiene ritmo policial. Es una docuserie que se llama La Era del Shogun, que cuenta la historia de la guerra civil japonesa en el siglo XV, que duró 125 años. 125 años. Y después alumbró una nueva era que culminó el día de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. La historia de las sociedades es una historia siempre compleja, nunca es una ruta original y única hacia la felicidad. Eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, que a lo mejor nos tocó ser una generación que tiene que llevar adelante un determinado grado de esfuerzo y que tiene que hacer una determinada construcción cultural para tener un civismo realmente superador. En esta jornada y en estas horas, por supuesto, que tenemos un montón de cuestiones. La verdad que me llaman la atención algunas cosas. En el día de ayer nos proponían o proponían que estaba disponible para una entrevista el director de la Escuela de Medicina de Mar del Plata. ¿Cómo se llama el señor?
Adriana Lacino, señora Lacino. Señora Lacino, que pide que con urgencia se termine de vacunar a todo el personal médico porque se viene la segunda ola. Se viene la segunda ola. Son todos surfers del COVID acá. Están todos montados en la segunda ola. ¿En qué se basan? Bueno, se basan en el desquicio que hay en Brasil, se basan en la situación de Chile, que con un récord vacunatorio fenomenal, hoy tiene bloqueos o cierres que involucran a 14 millones de chilenos sobre 19 millones de chilenos. Me pregunto, la cuestión ambiental, la cuestión de la circulación de los vientos, la cuestión de los espacios habitables, ¿nada de todo eso tiene que ver? ¿Es lo mismo lo que pasa en Chile que lo que pasa en Argentina? ¿Es lo mismo lo que pasa en un país que está apretado contra el Ande, que tiene uno de los registros de polución más altos del planeta, que lo mismo que pasa en estas costas o en estas llanuras pampeanas? ¿La cuestión ambiental no tiene nada que ver en todo esto? Si estamos hablando de la necesidad de espacios abiertos, si estamos hablando de la necesidad de circulación de aire, ¿es lo mismo comparar Chile con Argentina? Me parece que ahora que Pedro Kant descubrió, a costa del experimento fenomenal que nos ha hecho sufrir usándonos de cobayos, que las cuarentenas largas no son necesarias, habría que hacerse otras preguntas para avanzar y no simplemente asustar con la cantidad de afectados o la cantidad de muertos. Ayer se volvió a hablar de la cantidad de muertos en Estados Unidos. ¿Por qué no lo tomamos en proporción a la población de Estados Unidos? Es el 0,01. ¿No será hora de empezar a poner a todo esto un borde que nos saque de la cabecita de los infectólogos, sin negar que la mutación del COVID existe y sin negar que el problema existe y entendiendo lo que ocurre? ¿No será hora de tener una mirada multidisciplinaria un poco más importante, que aporte algo más importante? Seguimos en un instante.